Estás a punto de ver el episodio número 3 con Álvaro Alvarado. Pero antes de comenzar, quiero pedirte que por favor te suscribas a mi canal. Ahora mismo no tenemos muchos suscriptores, pero nuestra meta es llegar a 100,000 a fin de año. Y bueno, ahora que te suscribiste, quiero darte las gracias. Disfruta el episodio. ¿Qué tal, gente? El tercer podcast que hacemos aquí en el nuevo set. Hoy con un señor que yo creo que es imposible no haberlo visto. Yo creo que si usted no sabe quién es Álvaro Alvarado, ha vivido en una cueva los últimos 40 años ya de carrera. Le pregunté antes de comenzar. Yo invité al señor Álvaro. Complicado para mí decirle Álvaro así, a tutearlo, pero yo lo invité porque yo quería conversar el tema del derecho a réplica. Y a los que nos están viendo y no saben qué es el derecho a réplica, mejor que el señor Álvaro explique qué es el derecho a réplica, qué es el derecho a réplica en los medios. Y eso en su momento no era una ley también, que esto se hizo una ley y ahora quieren como reformarla. O actualizarla. Actualizarla. Sí, buenas. Primero trata de que nos tratemos más informalmente. Brian, Álvaro, okay. Punto. Comencemos así, vamos así. Mira, la réplica, te pongo un ejemplo. Yo en mi programa hablo de Brian y digo cosas que Brian dice que no son ciertas, que para él son imprecisiones, son mentiras. Y Brian me pide la oportunidad de hablar en mi programa. Y yo, como medio, como periodista, tengo el deber de darle la oportunidad a Brian de que vaya al programa y hacer uso del mismo, en el mismo horario, a la misma hora, en el momento preciso que él me lo pida, y ya, pero tengo también el derecho a cuestionarlo. O sea, no es simplemente un monólogo de que Brian vaya y diga lo que a él le da la gana, teniendo yo observaciones o preguntas que hacerle sobre lo que yo dije de Brian. Eso básicamente, y eso se replica tanto en la radio como en la televisión, como en la prensa, y debe pasar en las redes sociales también. Eso es lo que es el derecho a réplica. Y entonces, ¿por qué ahora la reforma ha generado este impasse? Yo te puedo hablar... por lo menos de su caso, desde su punto de vista personal. Usted, Álvaro no está aquí representando a ningún gremio, hay que estar claro en eso. Sí, ¿no? Es Álvaro Alvarado, periodista con casi 40 años de ejercicio periodístico. Mira, porque yo he pasado por diferentes facetas. Hoy día, yo te puedo hablar con toda franqueza, yo no necesito que me pidan derecho a réplica. Yo, cuando termino una entrevista donde yo veo que mencionan a una persona o a una empresa, yo digo inmediatamente: señores de la empresa tal, o señor fulano o fulana de tal, si usted quiere hablar en este programa y expresar su posición en torno a lo que se ha manifestado aquí, con mucho gusto el espacio está a su disposición. No tengo ningún problema por eso. Hubo momentos en mi vida en que eso no era así. El derecho a réplica te lo pedían y se lo daban a la persona en otro momento, no en el horario en que se dijo, o se lo daban a la persona en 30 segundos, no los 5 o 10 minutos que se habló de la persona. Y creo que ese es el tema. Y también se han dado situaciones en Panamá en las que en medios tradicionales el derecho a réplica nunca existió. O sea, se paraba una persona y decía todo lo que le daba la gana de alguien, y ese alguien pedía derecho a réplica y no se lo daban. También se ha dado de personas que son mencionadas en medios de comunicación y te ponen en la portada, pero el derecho a réplica te lo dan en el obituario. En los clasificados. Sí, entonces no, eso no es el derecho a réplica. Yo te voy a ser honesto, el derecho a réplica tiene que estar bajo el mismo formato y bajo las mismas condiciones en las que se habló de la persona. Hay otro elemento. Yo, por ejemplo, tengo una investigación sobre un político. Yo le escribo a ese político y le mando las preguntas sobre la investigación que yo estoy haciendo. Ese político no me contesta o simple y sencillamente me dice: no tengo nada que decir al respecto. Entonces, después que sale toda la información, te exige derecho a réplica. Entonces yo me pregunto, pero si yo te estaba incluyendo en la noticia, claro, enviándote el cuestionario e invitándote a participar de la noticia, para que allí mismo saliera tu posición. Días después tú ves
a la persona diciendo es que no me dieron derecho a réplica. Eso sí, yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que la réplica debió ser inmediatamente. También se da el caso de diputados que utilizan el podium en la asamblea para destruir reputaciones, y eso sale en la radio y la televisión de la asamblea. Claro. Yo me pregunto, ¿en la ley se va a incluir que la persona que fue vilipendiada y que le destruyeron la reputación va a tener derecho a réplica allí mismo en el hemiciclo legislativo al día siguiente? Eso es bien interesante. Para que la gente entre en contexto un poco, los diputados gozan de lo que se llama la inmunidad parlamentaria. Ese es en su periodo de incidencia o en su periodo de presentación de una ley. Cuando ellos dicen algo, ellos no pueden ser procesados no son penalmente responsables de lo que dicen. De lo que dicen. O sea, que si ellos dicen, oiga, el señor Álvaro Alvarado le pegó a un perro. O es narco. Allá va eso. Y yo no tengo, ni puedo demandarlo. Usted no lo puede demandar. Puede salir a decir usted en sus medios, y este señor Álvaro que tiene suficiente músculo en las redes y la gente lo va a ver, pero si es un Juan Pérez que no tiene 3 seguidores y no tiene ni Instagram, ya quedó como un narco a nivel nacional, ¿no? Entonces, ¿y qué dice la ley de eso? Nada. Ok, entonces, eso está en silencio. Eso está en silencio. Y resulta que ya ha pasado, en el caso del profesor Cabrera y en el caso mío, un diputado de la República se paró un día y dijo de todo lo que él quiso decir. Y a la hora de consultar con diversos abogados, en el caso mío, no sé si el profesor Cabrera lo hizo, nos dijeron no puede porque constitucionalmente no puede demandar porque tiene esa protección, esa inmunidad. ¿A usted lo han demandado? A mí o sea, como periodista, ¿hasta qué punto llega el tema del... El periodismo aquí en Panamá yo creo que ya llega o sea, no es perseguido como decía en México, por ejemplo, que allá es hasta peligroso. Con muerte. Sí, allá es todo o nada. Pero aquí también me imagino que comienza el matraqueo ese legal, ¿no? Oye, voy a meterle demanda civil, etcétera, o sea... A mí me presentaron una demanda una vez, una persona, la rechazaron en primera instancia, se fue a segunda instancia, la rechazaron en segunda instancia, no sé si había otra oportunidad, creo que sí, y también la rechazaron en los 3 momentos judiciales. Luego nosotros, mi equipo de abogados y yo, acudimos a los tribunales y presentamos una demanda civil contra la persona por la insistencia en achacarme un delito que no había cometido. Entonces, posteriormente, ya venía el proceso en firme con la presentación de las pruebas que había que presentar, y se acercaron a nosotros para pedir un acuerdo. Y logramos el acuerdo extrajudicial antes de que esto avanzara económicamente. Fueron a pedir Tembol. Así que ahí murió todo. Pero nunca, adicional a eso... Bueno, pero uno en 40 años estamos... Sí, hay gente que tiene 2 por año. Paz y salvo, libre de polvo y paja. Estoy invicto por ahora, no he tenido ninguna demanda. Ahora, ¿usted cómo ve que eso vaya yo creo que avanzar en la... Porque yo lo que estoy viendo, y disculpa que lo interrumpa, porque yo lo que estoy viendo que al principio todo el mundo dijo, vamos para el segundo debate, vamos a aprobarla o lo que sea, y ahora entró de vuelta y entonces ahora hubo como que, bueno, lo han puesto detrás de la cola y no lo están como que poniendo en la palestra, porque hasta cierto punto, ¿qué tanto quiere la Asamblea tener a los medios en contra de, bueno, más de lo que lo tienen, pero qué tanto lo quieren? Yo creo que algunos elementos importantes que destacar. Para algunos políticos es muy importante tratar de cortarles la soga a los medios de comunicación, tenerlos cortos de soga. Y están a través de algunos mecanismos tratando de hacerlo, y este es uno de ellos, para evitar investigaciones que puedan afectarlos a ellos, evidentemente. Entonces, están hablando no solo de réplica, también están hablando de que tienes que retractarte. Pero ¿cómo me puedo yo retractar si yo tengo información tuya?
Y pues tú vas a decir que no, pero yo tengo información. Yo lo que puedo es darte la oportunidad para que tú te defiendas. O sea, la ley dice que hay que retractarse. Habla de réplica y retractarte. Entonces, yo no me voy a retractar si yo tengo información. Esperemos que la justicia decida qué va a pasar contigo, pero yo no me puedo retractar. Si en el momento tú me pruebas con evidencias que demuestren que yo estoy totalmente equivocado, yo puedo retractarme. Pero si es una entrevista, ¿por qué yo tengo que retractarme? Claro. Hagamos un debate y yo te pregunto y tú me respondes. La otra es, yo hablo de Juan Pérez, tengo esto y esto de Juan Pérez, y Juan Pérez al día siguiente me pide derecho a réplica, pero manda al abogado. Pero si yo quiero hablar es con Juan Pérez, no con el abogado de Juan Pérez. O sea, que el derecho a réplica también lo quieren, entonces es como... Hoy día es así. Como traspasar. Sí. No, yo te mando a mi Como si fuera un abogado cheque. para que me deje el derecho a réplica a mí. Un cheque al portador. Sí, entonces, eso no puede ser. O sea, si tú quieres ir con tu abogado, perfecto, pero tú debes estar allí. ¿Y le han hecho eso? Sí, le dicen que bueno, va Brian y de la nada llega el abogado. Exactamente. Entonces usted dice, ¿y entonces qué hacemos con usted? Así, y no puede ser. No puede ser. Entonces, ¿qué relajo es este? Si vamos a hablar de réplica, vamos a hablar de réplica de la persona que se siente ofendida. Porque usted mencionó fue a Juan, no mencionó al abogado de Juan. Exactamente. Entonces, háblame claro en una entrevista y tampoco es un monólogo que yo voy y si en el programa se habló media hora de ti, te voy a dar media hora para que tú hables y digas recete la poesía, pues. Párese al frente del salón, ahí hable y ya, chao. Gracias. Exacto. Entonces, la otra cosa, el medio no tiene por qué ser responsable de lo que diga el periodista. Si lo dice el medio es una cosa, pero si por lo menos Brian contrata un espacio en una emisora, en una televisora, y dice lo que le da la gana, porque tiene un contrato firmado que incluso dice las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de su conductor. Correcto. ¿Por qué el medio tiene que asumir responsabilidad por lo que... Y ahora el medio está asumiendo responsabilidad. Ahora también quieren que el medio asuma responsabilidad. Sí, eso es una pendejada. Exactamente. Así que todo eso es parte precisamente de buscar mecanismos para intimidar a los medios de comunicación social y a los comunicadores sociales. Oye, mejor no digas tal cosa, mejor no hagamos esta investigación porque te puedes buscar un problema, mejor espera que te den la respuesta o que te den el cuestionario. O sea, ya la gente lo va a pensar 2 veces, pero yo creo que también aquí hay un problema, Brian. Nosotros que somos gente también de redes sociales, aquí hay páginas de redes sociales que agarran un caso a una persona, a un político, a un empresario y lo desbaratan. Y no le dan ninguna oportunidad. No, y nadie sabe quién es de la página tampoco. Hay muchas que nadie sabe quién es la página. Sí. Entonces, eso tampoco puede ser. Yo estoy totalmente de acuerdo que eso no puede ser, porque soy un convencido de que hay que darle la oportunidad. Yo soy feliz de que si yo estoy hablando de, del secretario de Energía en este momento, porque no quiere dar declaraciones, porque lo he llamado en infinidad de veces para que venga a explicarlo, el tema del etanol, por ejemplo, que la gente quiere saber, y él no quiere venir, que mañana me diga, oye, pero yo voy, me estás mencionando, venga, con mucho gusto. Claro. Y hablamos de todo lo que usted tenga que decirle a la gente, porque no es a nosotros, Brian, es a la audiencia a la que tienen que hablarle. Este tema de los funcionarios, yo creo que no quieren ir a las entrevistas o no quieren dar, digo, no voy a decir que den la cara, pero o sea, no quieren ir a comunicar, digamos, a que les pregunten. O sea, usted tiene 40 años en esta salsa, o sea, ¿esto ha sido de siempre así o ahora se ha agravado? Yo te puedo hablar del gobierno del expresidente Varela, que ahí me di cuenta y me percaté, porque varios ministros me lo dijeron. O sea, nos tienen prohibido ir a tu noticiero. ¿Pero por qué? Porque cuestioné muchas veces la gestión del presidente Varela. Ok, o sea que era algo, no voy a decir personal, pero era algo algo represalia por puntual con los usted. Cuestionamientos que se hacían hacia nosotros. Pero se da en otros medios de comunicación. Eso le pasó a Castalia también en un momento determinado, que no le mandaban voceros. Y así pasa. Los medios que hacen el trabajo
Porque hacer periodismo, Brian, tú que estás metido en esto también, no es sentarse a aplaudir todo lo que un gobierno hace. Y yo estoy cansado de decirlo y de decírselo a los propios funcionarios. Señores, los periodistas podemos apoyar en temas importantes para el país, que vemos que son buenos. Yo no veo nada malo en eso. Claro. Pero no significa eso que no le vamos a dar la oportunidad a la gente que se opone a eso que parece bueno para el país. O sea, que hable todo el mundo. Yo soy un convencido de que hable el de la derecha, el del centro, el de la izquierda, todo el mundo. Y que sea la audiencia la que saque sus propias conclusiones. Yo no tengo por qué lavarle el cerebro a nadie. La gente es suficientemente adulta para tomar decisiones y para pensar lo que quiera pensar. Yo te puedo dar información. Yo puedo darle la oportunidad a todo el mundo de que hable, pero que la gente saque sus conclusiones. Pero hay políticos en este país que creen que todo lo resuelven teniendo a los medios de su lado única y exclusivamente. Y que los medios no digan más nada que su versión o que su parte. Y eso no puede ser. Por eso ya esa careta ya se dejó, porque ahora las redes sociales te dan al instante. Es una cosa impresionante. Usted sube un video de algo y la gente, es más, a veces me imagino que la inteligencia que usted tiene en sus DM es mejor que cualquiera. O sea, yo a veces subo una cosa y a mí me mandan hasta los documentos, fotos de dónde vive. Dios mío, allá yo ni abro mensajes porque me da hasta miedo a veces. Pero ahora, ¿qué tanto influye el gobierno de turno en los medios de comunicación? Los gobiernos. Los gobiernos, o los gobiernos en general, no solamente vamos a hablarlo desde después del 90. Parece que hay un librito en el escritorio que cada gobierno que llega lo implementa. O sea, trato de sumar a los medios, sumarlos de diferentes maneras para evitar el cuestionamiento y la crítica. Y si tú no te sumas, entonces te resto. Así de sencillo. Y tienen muchas formas de restar. Entonces, yo creo que tienen que entender cuál es la función de los medios de comunicación. ¿Sabes quién entiende la función de los medios de comunicación? El político cuando está en oposición. Ah, sí. Cuando está en gobierno no lo entiende, ¿eh? Pero apenas llega a oposición, inmediatamente. A mí me ha pasado. Me ha pasado con políticos después de 6 meses de estar en oposición, de que la estás votando. Estás haciendo tremendo trabajo. Digo, ¿por qué no pensabas igual cuando estabas en el gobierno? Así les he contestado. ¿Por qué no pensabas igual cuando estabas en el gobierno? Entonces, no puede ser esa doble moral, ese doble discurso. Oye, permitan que los medios hagan su trabajo, que divulguen, que den la información y actúen con transparencia y verán que las cosas fluyen y funcionan perfectamente. Pero cuando tú tienes medios y periodistas convertidos en focas aplaudiendo todo lo que el gobierno hace o los gobiernos hacen, cuando ese medio y ese periodista va a decir algo en positivo tuyo o algo en positivo de lo que estás haciendo, ya la gente no le cree. La gente dice, se vendió, sí. Lo compraron. Ahora, el tema de la pauta estatal, esa es una manera de que ellos ahorcan entonces. Toda la vida. No le voy a pautar a X medio, nosotros en digital no sufrimos de eso porque como nosotros no pautamos estatalmente con nadie. Toda la vida ha pasado y te digo, es como un librito o un libreto que utilizan y es totalmente equivocado porque no puedes forzar a los periodistas a pensar y apoyar todo lo que tú haces. Miren, yo he leído varias maneras de Chomsky, todos estos locos de la propaganda, y ellos básicamente como que establecen como 2 maneras de hacerlo, ¿no? O sea, una es esa, la de ahorcar ahorcarlo económicamente, que posiblemente para mí es la peor, porque en el arte de la guerra, hasta en el arte de la guerra se dice, uno siempre tiene que dejarle a su enemigo, por más malo que sea, una salida. Pero ya cuando tú tienes a alguien acorralado y no tiene nada que perder, él se va todo o nada. Y la otra, obviamente, es inundarlo con noticias, ¿no?
Eso fue, yo creo, más o menos lo que hizo Trump al principio de su mandato, que inundaba y había tanta noticia y tanta noticia y tanta noticia que no se sabía ni, o sea, los medios no sabían ni por dónde te comienza ni termina, o sea, fue una locura. Pero aquí en Panamá entonces el libreto nada más tiene una sola página, ¿no? Es el tema, Ahórcalo. sí, es el tema ese de la pauta, y es complicado, es difícil, pero yo te repito, o sea, yo pienso que ese no es el camino, porque estamos hablando de recursos del Estado que deben ser distribuidos equitativamente. Claro. Y lo que te estoy diciendo a ti se los he dicho a todos ellos en diferentes momentos. Señores, a ustedes les conviene más tener a periodistas equilibrados, tener una buena relación con los medios, de tal forma que cuando hay temas nacionales que importan al panameño, tengan la oportunidad de explicarlo, de hacer docencia tranquilamente. Pero tienes la presión esa de la pauta y llegan los medios y dicen, algunos medios y dicen, hey, mejor no hablamos de esto, mejor no hablamos de aquello, porque si lo hacemos nos quitan la pauta. Entonces, ¿quién es el perjudicado con todo esto? La audiencia. Sí, la audiencia, que no recibe la información completa de lo que está realmente sucediendo. Y las audiencias ya no están creyendo en nadie, ¿eh? Ya esa sección de comentarios se pone ácida. Cuando hay una noticia que se ve tergiversar, la misma gente comienza a darle palo ahí mismo, al mismo medio. Y los periodistas no somos enemigos de los gobiernos. Nuestra misión es esa, informar, opinar, comunicar. Yo, por ejemplo, soy del tipo de periodista que trata de generar opinión, porque decir que el periodista no puede opinar, eso es mentira. Hay periodismo de opinión y yo me incliné por esa línea, por ese camino, y es lo que hago diariamente. También informo, pero hoy la gente, la noticia la busca y la ve en cualquier red social. La noticia per se, hey, un accidente, aprobaron tal ley, el gobierno en la comisión de presupuestos aprobó tal cosa, eso es lo mínimo. La gente lo que quiere es el más allá, lo que viene después. Claro. Y eso lo consigue a través de programas como este, a través del análisis, a través de el análisis en las redes sociales, a través de podcasts, en fin, ya no necesita ver un noticiero en un medio tradicional que me recete las noticias del día. A las 6 de la tarde ya todo el mundo ha visto todo lo que ha pasado durante el día. Ya yo dejé de ver noticias. Aquí en Panamá yo dejé de ver noticias. Yo lo escucho a ustedes, escucho al profe Escobar, prefiero escuchar radio. De verdad que por mi salud que yo prefiero escuchar radio, porque ya yo tengo las noticias ya telegrafiadas. En la televisión. Sí, mira que en mi caso, por ejemplo, cuando mi papá vivía y venía con mi mamá a Panamá, era que se prendía el televisor porque ellos eran de la vieja guardia, de ver el noticiero de la tarde. Pero yo sentarme a ver un noticiero, no, ya eso se perdió. Y es que es el mismo noticiero, porque la primera hora arranca y es los primeros 20 minutos, después vienen 15 minutos de policía, después vienen otros 20 minutos de otra cosa. Y la segunda es la repetición de la primera. Es la repetición de la primera. Entonces, 20 minutos, media hora, de las 2 horas, es policías. Ya yo estoy cansado de ver las policías. No me saquen más policías. Policía Nacional, ya desde están mandándole video a las televisoras, le están haciendo media hora de la parrilla. Que esa es otra cosa que yo tampoco... Porque hay tantas vainas policivas, ¿no? Que agarraron al perro, ¿no? Que el man se comió la iguana, ¿no? Y Dios mío, ¿esto qué es? Ese es el reflejo de que no se está haciendo periodismo de profundidad. Entonces se hace periodismo superficial. Sí, parece como un programa de televisión. Hay que rellenar 2 horas. ¿Cómo lo hacemos? A lo que salga. No sé. Pero si hiciéramos periodismo investigativo, periodismo de profundidad, pero no quieren pisar callos, no quieren meterse con este o con aquel, caramba, si el periodismo se puede hacer perfectamente transparente de manera correcta, pero hay mucho temor, mucho miedo de hacerlo, y si te das cuenta ya no hay investigaciones profundas, en muy pocas excepciones se hacen. Sí, no, la gente no, digo, yo no sé, yo a veces no tengo... No hay ni departamentos de investigación en algunos medios. Ahora, este tema de la influencia
también empresarial dentro de los medios, porque esa es otra, está el sector público, pero también hay empresas que dicen, hey, yo no voy a pautar contigo si tú haces esto o dices esto. No, Que es difícil. Eso también afecta bastante. Es difícil. Sostener un medio, sostener un noticiero, es sumamente complicado, y más en países como este. Y eso se da en todo el mundo. Eso se da en todo el mundo. Ahora, yo le iba a hacer una pregunta. El tema, a ver cómo la formulo, pero usted sale de la televisión y cuando usted va a la radio, o sea, se va independiente a los medios y estas cosas, ¿cómo fue esa transición para usted? No te voy a mentir, hubo un duelo. Un duelo después de 30 años de estar haciendo un servicio, un trabajo en una empresa, a cualquiera le pasa, y levantarte al día siguiente que tú dices, ¿ahora qué hago? La diferencia en mi caso es que ese duelo pude, ¿qué te digo?, ir reparándolo rápidamente. ¿Por qué? Porque yo había allanado el camino o preparado el camino con mis redes sociales. O sea, yo ya tenía en mis manos prácticamente un medio de comunicación. Miles de seguidores en Instagram, en X o Twitter. Mi canal de YouTube iba en evolución. Después me sumé a TikTok. En Facebook estaba bastante bien. Y entonces yo seguía haciendo radio. O sea, yo no perdí el contacto con la gente a través de la radio. Así que no tuve, el duelo no fue tan fuerte, porque yo seguí en contacto con la gente a través de todas estas plataformas y en la radio. Evidentemente, para mí la televisión jugó un papel importante, pero yo comencé en esto haciendo radio y hoy sigo haciendo radio. O sea, toda mi vida he sido un diríamos un radiodifusor, pudiera decir, toda mi vida. Y por eso quizás he logrado mantenerme vigente como periodista, que mucha gente apostaba a que Álvaro sale de la televisión y más nunca se va a saber de él. Ha pasado con algunos periodistas que salen de un medio y ya más nunca o se desconectan. Yo he luchado por mantenerme vigente y todavía lo estoy haciendo. Y yo creo, a veces mi esposa me dice, ¿hasta cuándo? Porque yo cuando estoy de viaje estoy conectado. Si estoy el fin de semana en la playa, estoy conectado. O sea, yo no me desconecto nunca. Digo, es que el ser periodista de vocación te obliga a estar conectado permanentemente. Si tú te desconectas cuando tratas de volver, te cuesta mucho trabajo. Sí. Entonces la noticia no tiene hora de descanso. No hay domingo para la noticia. Así que yo me comparo con el hombre que ordeña. El hombre que ordeña tiene que ir a ordeñar de lunes a domingo, todos incluyendo Viernes Santo. Porque esa ubre está llena de leche. Eso no se puede quedar si no se infecta. Exactamente. Así que ese es el verdadero periodista, el que nunca se desconecta, el que está pendiente de todo lo que está pasando local o internacionalmente. ¿Qué tanto afecta lo digital en el tema noticioso aquí en Panamá? Porque el tema digital ha agarrado más protagonismo. Ahora mismo, obviamente, la tecnología, que antes no era así, antes era muy poco. Usted fue de los, digamos, pioneros en esto, ¿no? Pero después, ahora ya hay tantas páginas que uno ni sabe quiénes están detrás también. Son páginas son faceless, sin cara, que eso existe. Pero, ¿qué tanto afecta estos medios digitales con la noticia en los medios tradicionales, por ejemplo, o en noticieros de radio, por ejemplo? O sea, ¿qué tanto impacta? Los medios que más han sufrido producto de esta era digital, de las redes sociales y demás, han sido primero el periódico y luego la televisión. Yo creo que la radio todavía tiene vida, y eso a raíz gracias al tranque.
y gracias a que al hombre que trabaja en el campo, que todavía tiene su radio, que madruga, al que va en el metro, al que va en el metrobús, en el taxi, la radio todavía tiene cierto nivel de vigencia y la va a tener. Lo único que ha pasado algo, y tú lo ves. Mira, si los medios digitales, las redes sociales no han tenido el impacto que todos los medios han tenido que crear su área digital. Entonces, están haciendo una mezcla de el medio, de lo que hacen en el medio, con lo digital. Y se han visto obligados a hacerlo. Inicialmente lo que hacían era digital por un lado y medio por el otro. Ahora como que están funcionando ambas cosas. Yo creo que lo de sentarse a leer un periódico, eso ya murió. Lo de sentarse a ver un programa, un noticiero de televisión, ya eso prácticamente está muriendo. Hay que ver el target, la edad de la gente que hoy se sienta a ver un noticiero de televisión. Y te aseguro que está por arriba de los 60 años. Ya ha envejecido la gente que le gusta ver sentado su noticiero de televisión. Entonces, claro que el impacto que han hecho las redes sociales y los medios digitales a los medios tradicionales ha sido extraordinario, ha sido arrollador y hay que seguir trabajando, pero también hay que enseñar a la gente a saber elegir, porque no puede la gente estar informándose de cualquier medio digital o de cualquier plataforma digital, porque hay mucha porquería, mucha basura en las redes sociales. Sí. Muchísima. Entonces hay gente que cree en todo lo que sale en redes sociales. Tienen que empezar a ver quién realmente te está diciendo las cosas como son o la verdad y quién está mintiendo. ¿Quién está utilizando la red social para chantajear, para extorsionar? ¿Y quién está usando la red social para informar? Todo eso la gente tiene que empezar a madurar en ese sentido para que ya de una vez y por todas este mundo digital y de las redes sociales se consolide. ¿A usted lo han tratado de extorsionar en algún momento? De extorsionar, no. De comprarme, sí. De comprarlo. De comprarme. O de amenazarlo, decirlo, oye, si no haces esto... Amenazas me han de toda naturaleza. Pero yo he logrado salir adelante porque no es que no he tenido miedo. Claro que he tenido miedo. Pero soy un fiel creyente en que Dios anda al lado de uno, anda a mi lado y me protege. A mí nunca, gracias a Dios, me ha pasado nada más allá de una amenaza. Nunca he visto mi vida en peligro. Ok. Así que, y he seguido, todavía no estamos en Colombia ni estamos en México. Sí, que y espero que no lleguemos allá. Sí. Sí, me han dicho hasta ponle la cifra al cheque. Así, pon la cifra. Digo, ¿tú estás loco? Me han mandado emisarios de toda clase, de toda naturaleza, para ofrecerme la cantidad de plata que yo quiera en diversos momentos de mi carrera periodística. Y aquí estoy. Y muchas veces he pensado, me quieren tirar una trampa, me quieren, filmar, hacer algo. Siempre Papá Dios me ha estado cuidando que hasta el día de hoy no han podido sacar una sola prueba de absolutamente nada de lo que puedan decir por ahí. Pero sí, ha habido de todo. Yo puedo escribir un libro de las cosas, de lo que me han ofrecido. ¿Qué va a pasar con el periódico aquí en Panamá como medio? Creo que pronto el papel va a desaparecer. Se van a quedar en digital solamente. Se va a quedar en digital solamente. Y no lo están haciendo mal en digital. Creo que es la opción. O sea, ya sentarse o pasar y comprarle a un canillita, a un periódico, no. Ya ni hay canillitas. No, muy pocos. Entonces, creo que el camino y más rápido, pero más rápido que ligero, va a ser lo digital. Y ya lo estamos viendo creo todos los medios tienen digital, sus redes sociales, en fin.
Así que El New York Times estaba a punto de quebrar. La historia del New York Times es una locura. Ellos estaban a punto de quebrar. Y ya prácticamente ya en el último suspiro se dieron cuenta que la página que más estaba teniendo tráfico digitalmente era la página de los jueguitos, del Sudoku, de los crucigramas, y que la gente estaba pagando los 10, 15 dólares por eso. al mes y nada más se metían a jugar eso. Entonces ahora el New York Times es una página de gaming. Suena como una locura, pero ahora tienen 45 clases de juegos y entonces ya la gente ahora está jugando más juegos, así que ya más gente paga y se ha vuelto como que... Bueno, la noticia ahora ha pasado, ojo, sigue siendo el mismo Times, la misma estructura de noticia, cada periodista ya tiene su propia opinión también y la dice, hey, este soy yo estoy diciendo esto y viene otro del otro lado y dice lo mismo, entonces... Yo, por ejemplo, en mi noticiero de radio, doy algunos titulares de información de actualidad. Leemos un breve resumen de un par de noticias y ya de ahí no se vuelve a decir más nada a nivel noticioso, al estilo de antes, que se leía y se leía y se leía. Uh-huh. Ahora ahí nos vamos al análisis, a hablar con la gente, a conversar con los invitados que tenemos vía Zoom, porque la tecnología te permite eso, que ya la persona no tiene ni siquiera que venir al estudio. Uh-huh. O sea, otro estilo, otra manera de hacer periodismo, y en eso estamos nosotros actualmente, y creo que hemos logrado el objetivo, llegarle a ese público que estaba sediento de información y tratando siempre de decir las cosas que otros medios no dicen. La gente se hace películas cuando usted da las noticias. Dice, Álvaro está diciendo esto porque él quiere que yo sufra. Ahora dijo eso porque él quiere que yo sufra. Yo soy muy dado a... O sea, lo agarran pues porque hay gente que tiene que agarrar esto personal. O sea, Sí. esto no hay otra... Ellos están diciendo, Álvaro, le están pagando para darme palo. Hay de todo, hay de todo, hay de todo. Si eso fuera así, yo no te daría la oportunidad de que vengas y te defiendas. Entonces, usted nunca le ha negado... Nunca. La oportunidad a alguien, no. Al contrario, la gente no quiere. Usted los exhorta, sí. No sé si te pasa a ti. La gente no quiere venir. No, ni siquiera me lo piden. Porque... No, en el sentido de que hay gente que no necesariamente el derecho a réplica. Que tú invitas a una entrevista y no quieren venir. Ah, sí, yo he tenido de eso. Varios. Me han dejado plantado y todo. ¿Te das cuenta? Entonces... Un ministro, no voy a decir, yo dije el nombre del podcast pasado, no voy a repetirlo, voy a pensar que es personal. Me dejó plantado. No, mentira, no me dejó plantado, me peloteó. Y peloteó es la palabra. Y voy mañana. Y ahí no quiere venir. Y yo tengo algo que no trato mal a nadie cuando estoy entrevistando. O sea, yo no maltrato al entrevistado. Uh-huh. Yo le hago preguntas y le doy la oportunidad de que hable. Si yo tengo claro que el protagonista no soy yo soy el periodista, yo soy la correa de transmisión entre el entrevistado y el público que lo está escuchando. Claro. Y los políticos en gobierno deben entender que deben rendir cuentas. ¿Y qué mejor mecanismo para rendir cuentas que los medios de comunicación? Y no decir, ya yo hablé en tal canal de televisión y punto. No, porque la audiencia está distribuida a través de redes sociales, medios tradicionales, en fin. Entonces tienen que tratar, si quieren llegar con un mensaje, de hablarle a todos los medios de comunicación. Claro. Y en todos los horarios. Sí, esa es otra. Otra pregunta. Digo, usted ha entrevistado en 40 años a no sé cuánta gente, en la que usted se imagine, pero ¿cuál fue? No sé, me imagino que ha tenido varias, pero ¿cuál fue esa entrevista que usted no se olvida nunca? La de Noriega. Yo le iba a preguntar, iba a ser mi siguiente pregunta. La entrevista de Noriega, Sí. ¿Cómo la consigue? ¿Cómo fue eso? Porque eso no es de la nada que usted llega allá con 2 cámaras y que, oiga, estamos aquí. No, yo hice mucho lobby para tratar de conseguir esa entrevista. Y nada. De repente llegó un momento en que se me acercan
varias personas Ujú. para decirme que si ahora que si todavía me seguía interesando la entrevista con Noriega. Abogados de él, gente de la iglesia que había estado cercana que habían tenido la oportunidad de conversar con él, ¿De la iglesia de cuál? de la iglesia católica. Ok. Eh, O sea, él estaba más cercano a la iglesia ya para el final. lo visitaban y Ok. me imagino que él trataba de tener conversaciones para temas de carácter espiritual. Ujú. La vida de Noriega no fue nada fácil, así que, y los últimos años encerrado, Claro. no sé ni cuántos años, más de 20. Sí. Así que cuando tú estás en una situación como esa, es como cuando estás en el hospital. Y después de todos los problemas de salud que él había tenido, yo me imagino que él dice, tengo que acercarme a Dios. Claro. Entonces tuvo mucho contacto con gente de la iglesia desde el punto de vista espiritual y parece que se alinearon los planetas, se acercaron a mí porque él había escogido a un periodista para que lo entrevistara y ese periodista quería que fuera yo. Ok. Entonces, cuando me dijeron entrevista es entrevista. Yo dije, está bien, yo pedí el permiso en el medio donde trabajaba y preparamos todo. Pedimos permiso también en el Ministerio de Gobierno, que es el que tiene... El que vela por el tema de las cárceles, del sistema penitenciario. Correcto. Y dieron la autorización. Fuimos a la cárcel del Renacer. Se preparó un escenario, una especie de un estudio de grabación que hay allí para los detenidos. Y yo llego, entro, preparamos el escenario con los camarógrafos y de repente ya viene el general Noriega. Yo salgo un momentito y lo veo venir y veo a un hombre que lo traen en silla de ruedas. De repente se levanta y el general no caminaba bien, estaba como cojeando. Y evidentemente era así porque él había sufrido problemas cerebrales en algún momento determinado. Le dio un derrame, ¿no? Una especie de derrame cerebral. Es lo que tengo entendido, no sé si fue derrame, fue isquemia, no sé. Y llega arriba con una camisilla blanca, un pantalón negro, lo recuerdo. Yo nunca había tenido una conversación con Manuel Antonio Noriega, con excepción de cuando fue su juicio en Francia, que fui a la cobertura del juicio, que fue de unas horas. Ajá. Y yo estuve en Francia, bajé de donde estaba el público, después de presenciar la audiencia en francés, no entendí ni jota, y traté de acercarme a donde él estaba, en un área cerrada, ahí estaban sus hijas en ese momento, y lo que más me llamó la atención fue que dijo Álvaro Alvarado. Me imagino que las hijas le dijeron mi nombre, o que él cuando estaba en Miami tenía internet y veía las noticias, no sé, pero me llamó por mi nombre y ahí fue la primera vez que yo tuve la oportunidad de siquiera decirle saludos. Intercambiaron algunas pero palabras. 30 segundos. Sí. Y de ahí me volví a ver con él el día de la entrevista, traté de romper el hielo con él en una conversación previa, como acostumbran los periodistas, la mayoría, antes de comenzar, y no fue posible. O sea, que llegaron a la salsa de una. Sí, vamos, me dijeron personas que estaban allí. Yo venía preparado, había reunido con algunas personas que tenían cierta experiencia política en Panamá para ir resumiendo algunos temas, más los que yo tenía. Yo llevaba 20, 25 preguntas. Y el señor arranca leyendo un papel. Ajá. Y yo, ¿esto qué es? Bueno, cuando termina de leer el papel, arranco yo. Le hice 4 o 5 preguntas después del papel y no hubo forma humana de que Manuel Antonio Noriega saliera del libreto. Y su objetivo era una especie de pedir perdón
Y digo una especie porque mucha gente lo creyó, otros lo dudaron, otros no le creyeron de que se trataba de un perdón, porque no fue contundente. Es lo Claro. que dice: si ofendí, si hice daño, en nombre de la institución pido disculpas. Y bueno, al ver que no había respuesta y que yo insistía y no había respuesta, o las respuestas eran cortantes, Sí, eran muy escuetas. era evidente que ya no había manera de avanzar con la entrevista. Y ya, bueno, gracias, se acabó. Me despedí de él, creo que nos tomaron una foto, que ahí la guardo, para promocionar la entrevista. Y más nunca supe de Noriega hasta que pasó lo que pasó con él, que quedó en libertad, en tipo casa por cárcel, porque le iban a hacer una operación. Después fue internado en el Hospital Santo Tomás, una situación muy dura, muy difícil. Para él, a su edad, una operación de esa naturaleza, invasiva, y no la soportó y falleció. Pero esa fue mi experiencia. Me di cuenta del impacto que tuvo esa entrevista, porque fue reproducida en los 5 continentes, en los principales medios de comunicación social, y dándonos el crédito al medio y a mi persona por la misma. Y creo que ahí tengo todo guardado en que Noriega no daba muchas entrevistas tampoco. No. O sea, él le dio una entrevista a Mike Wallace en su momento. Exacto. Y hubo otra periodista, creo que de Miami, se me olvida el nombre también. Después que lo detuvieron. No, sí, ya después que dio él una, quedó. Sí. Si no me equivoco. Con usted, yo no me acuerdo. No, después. Creo, no recuerdo el periodista, pero creo que fue norteamericano. Y de ahí la mía, que está en que si fue entrevista o fue un mensaje al fue país. como un monólogo. Sí, sí, pero qué incómodo, y para mí hasta sentí en ese momento un sabor, una sensación. Digo, estoy entrevistando al hombre que más poder tuvo en este país durante varios años y al que se le acusa incluso de muertes de panameños. ¿Usted ya era periodista cuando...? No, yo entré a ejercer el periodismo 4 o 5 días después de la invasión. Ok. Ya Noriega, en ese momento Noriega estaba perdido, todavía no se había entregado, no se había refugiado en la Nunciatura. Ok. Y ahí fue que comencé yo a ejercer periodismo en RPC Radio en ese momento. ¿Cómo era bueno, ya en ese momento no, pero usted vivió el tema de la dictadura aquí en Panamá? ¿Cómo era eso en el periodismo también? Porque... No era periodista cuando estaba la época de Noriega, pero sí lo recuerdo claramente, porque me lo contaban los compañeros donde trabajaba. Todo tenía que pasar por manos de un censor. Okay. O sea, era una persona que esto sí, esto no. Los militares tenían en cada redacción de medios revisando el material antes de salir al aire. Y ellos decían, así, sí, así no. Esto sí, esto no. A este sí, a este no. Entonces, el trabajo de esa persona era eso. El equipo estaba trabajando, pero había una persona que tenía que revisar todo lo que iba a salir al aire. Y nadie se atrevía a decir absolutamente nada en contra de la dictadura. No habían programas con llamadas telefónicas. Eso estaba prohibido. Yo ya tenía 16 años, por allá, 17 años. En la radio nadie llamaba. No, nada. Siguiente llamada, eso no existió. No, eso no existía. Por eso yo le digo a la gente, valoren el hoy. Hoy, a pesar de todos los problemas que tenemos, por lo menos todavía la gente se puede expresar libremente a través de estos programas de llamadas telefónicas. Sí. En esa época, tú te enterabas de lo que estaba pasando en Panamá a través de Radio Impacto de Costa Rica.
tenías que tener un buen radiecito Ajá. para sintonizar esa emisora en Costa Rica. Aquí en Panamá el fax era lo que era el Twitter y el WhatsApp hoy día. Por medio de fax te llegaba información, folletitos clandestinos que te llegaban. Emisoras clandestinas que hacían por ahí. Exactamente. Esos eran los mecanismos de enterarse y reinaba la especulación y mucha mentira también, porque en toda guerra la víctima principal es la verdad. Sí. Así que tenías que saber de una u otra manera filtrar lo que era cierto versus lo que era falso, tratar de interpretar las cosas. A mí me tocó caminar, te puedo decir, de donde está Villaporras, por Calle Belén. Uh-huh. Yo vivía por ese sector, ahí viví cuando llegué de Chitré, por esa área, y me tocó caminar porque yo comencé trabajando en La Exitosa. No comencé, pero trabajé en La Exitosa en esa época, y como habían protestas en la calle, y las calles se llenaban de militares, daba miedo caminar, porque si tú caminabas te confundían con un civilista y te entraban a palo, y que no se te ocurriera ponerte nada blanco. Claro. Entonces, en esos momentos no había buses, no había taxi, no había nada, y me agarró una de esas protestas trabajando en la emisora quedaba frente al Parque Urracá, y me tuve que caminar del Parque Urracá a Calle Belén en San Francisco para llegar a mi casa varias veces. Wow. A raíz de las protestas y entre medio de los policías que estaban tirados en el piso, los pobres, porque son seres humanos, sí. Panameños, cansados, agotados, con hambre quizás, tirados en el piso, y yo caminando que no quería ni pisar el suelo, porque digo, esta gente me confunden o piensan que yo era de los que estaba manifestando. Claro. Y me entran a palo. Así que eran las situaciones que vivía el país en ese momento. Por eso yo soy un necio en transmitirle a la gente que tenemos que cuidar lo poco que tenemos de democracia. Y digo lo poco porque nos falta mucho, todavía estamos en pañales en materia democrática, no hemos avanzado lo suficiente, porque mucha gente cree que democracia es ir cada 5 años a votar, y democracia es mucho más que eso. Y tenemos que seguir luchando, tenemos que aprender a votar, porque vamos cada 5 años a votar y 5 años después quejándonos. Evitemos la queja y votemos bien. Sí. Entonces, de nada vale. Así que tenemos que seguir luchando, tenemos que ejercer nuestro papel como ciudadanos, que a veces no lo entendemos, y que las autoridades respeten también el derecho que tiene el panameño cívica y pacíficamente, porque eso es otra cosa, de expresar su posición en torno a un tema, si estoy o no a favor de algo. Pero llega un momento en que ya la gente no puede ni salir a un parque a decir no estoy de acuerdo con esto. Y yo creo que eso es genuino. En Estados Unidos se para la gente afuera de la Casa Blanca a bueno, protestar. En Washington hay protestas. Todos los días. Hoy hay protestas. Todos los días hay protestas en Washington. Eso sí, no tranques la avenida Pensilvania. Exactamente. No la tranque, hermano. Usted va directo a la cárcel federal, pero sin escala. Así mismo, ¿eh? Ahora que usted dice Chitré, yo tengo muchos seguidores allá en Chitré que me están inundando el DM con el tema del agua. Pero es una cosa, me están diciendo que ven acá, vamos a hacer un documental como el que hiciste en Boca, te llevamos al qué es lo que está pasando, qué es lo que no sé qué. Y yo sé que usted es de allá, o sea, que usted tiene familia y usted Tengo tiene... mi madre. Sí. El tema es que nosotros, una cosa media tonta, pero nosotros queremos aquí tener semiconductor y no podemos resolver el tema del agua. No sé cuánta es la población de Los Santos, yo no sé, pues, no son ni 50,000 personas. Chitré tiene 60,000 habitantes registrados en el censo. No sé si esos 60,000 viven ahí. Bueno, vamos a decir que son 100,000, pues. En Chitré. En Chitré. Pero el problema del agua es solo en Chitré, a nivel de la provincia de Herrera. Y en Los Santos también. Hay también en La Villa, Guararé y Las Tablas. Y si no me equivoco, Macaracas también tiene problemas. Esa es otra población que no he visto el censo,
porque me detuve, fue a ver la cantidad de pobladores de Chitré. Y lo hice para ver la cantidad de pobladores versus la gente que va a las protestas. Y de 60.000 a las protestas, lo más que han ido son 300 personas. Entonces eso me dice, ¿será que el agua no es una preocupación para la gente? Evidentemente, Chitré ha tenido, no de ahora, de siempre un problema con el agua. O sea, si yo me paro aquí a decir que el problema es desde mayo del año pasado hasta la fecha, estoy mintiendo. Yo no puedo, y no puedo darme el lujo de mentir. Nosotros hemos pasado por el mosto, que era el desecho de los ingenios de la caña, del procesamiento de la caña. Tuvimos la tracina y un montón de cosas más, y ahora caímos en mayo del año pasado con el tema de la contaminación del agua. Pero eso hay que resolverlo, evidentemente, pero también hay que parar el problema, hay que frenar el problema. O sea, basta ya, pero eso no se va a frenar si no le metemos una sanción ejemplar a los responsables, que son gente de las mismas dos provincias que han hecho billete utilizando a través de negocios como la porqueriza, a través de los siembros, a través de barriadas, y a eso súmale los vertederos de basura. Entonces, si tú estás haciendo plata en las dos provincias, caramba, cuida el medio ambiente, cuida los ríos, cuida las provincias, cuida a tu gente, y no les ha importado. Y nos dicen que la sanción es de $10,000. ¿Cuántas veces más tengo que contaminar el río? Yo lo sigo contaminando y nada más tengo que pagar $10,000. Sí. No me importa, me sale más barato. Lo meto en el gasto. Exactamente. Entonces, un gasto operativo. Por supuesto, porque la ley lo dice. Entonces cambiemos la ley, hermano. Gasto operativo. Cambiemos la ley. Yo tengo que ser honesto. El trabajo realizado por el anterior director del IDAN, el señor Rutilio Villarreal, no fue el trabajo correcto. Casi 11 meses el problema y no lo resolvió. Y siempre diciendo una cosa, después te decía otra, hasta que la gente ya se cansó. Yo tuve una reunión y lo dije en mi programa de radio públicamente, y ahora lo digo nuevamente, con el ministro de la Presidencia, el señor Orillac, al que el presidente le asignó la responsabilidad de hacerse cargo del problema del agua en Azuero. Y él me habló con toda honestidad, fue lo que pude percibir, porque no me dijo nada que estuviera bien en este momento. O sea, me dijo las cosas no están bien. Y ya tengo información, porque me he reunido, he ido a la región y hay que hacer muchas cosas. Yo le dije, lo primero que tienen que hacer es cambiar la toma de agua. Tú no puedes seguir teniendo la toma de agua en ese lugar que está contaminado. Sí. Tienes que traer el agua de un lugar lo más cercano al nacimiento del río, y traer el agua lo más limpia de allá. Evidentemente es una inversión importante entre el lugar donde está la potabilizadora y la toma, pero se trata de vidas humanas, se trata de salud. Hablamos del equipo técnico que lo está acompañando, de las cosas que se están planeando hacer, del tiempo que puede tomar resolver este problema, de la licitación que se está haciendo para ampliar la planta, que ya la planta no se da abasto para la cantidad de gente que vive en las dos provincias, hay dos plantas. En fin, él, que tiene una relación con Chitré porque está casado con chitreana. O sea, que él también le están tumbando el teléfono. Él también. Me dijo, yo me voy a encargar, estoy designado por el presidente para tratar de resolver este problema, y mi principal objetivo en este momento es devolverle a Chitré un agua de calidad. Así que si a ti un ministro te dice eso, te cita a una reunión y te lo dice frente a frente, tú tienes que darle un compás de espera, ¿no? A ver si la cosa se resuelve. ¿Y qué van a hacer entonces? ¿Cuál es el plan? Yo no quiero entrar en detalles, porque eso es una responsabilidad que le corresponde a él. Y me pidió la oportunidad de hacerlo.
porque ahorita están haciendo todo el diagnóstico, todas las cotizaciones que hay que hacer y que se necesita hacer para darle el tratamiento adecuado al agua. Pero también hay que hacer trabajos de infraestructura. Enorme. Que no se han hecho desde hace años. 30 años, o sea, esto no es de ahora. El hecho de que las tuberías, todavía hay asbesto, cemento en Chitré, eso no es culpa de los actuales. Claro. Es una responsabilidad compartida. Claro. La responsabilidad de que haya válvulas que ya se disolvían en las manos del oxidado que estaban, eso es que no se hizo el trabajo de atrás. Entonces, nosotros hicimos una primera protesta que parece que al presidente no le gustó. Esa fue la que dijo sí, que le dio el hombre el megáfono. Y yo tuve que decirle, presidente, los que vivimos en Chitré somos nosotros, los que estamos sufriendo las consecuencias de esta agua que quién sabe cuántas personas no le ha hecho daño ya a su salud, somos nosotros. Entonces, el salir a la calle es producto del agotamiento y del cansancio, y no a tumbar nada, no a romper nada, no a cerrar calles, sino cívica y pacíficamente a decir, señores, queremos agua. Esto es un problema. Es un problema que tenemos. Y agua potable, no agua contaminada. Sí. Entonces, yo le aclaré a los que estaban ese día en la manifestación, señores, esto no es un movimiento político, esto no es una protesta contra un gobierno, esto es una protesta para pedir agua potable. Creo que los azuerenses nos merecemos poder volver a tomar agua potable. Eso fue lo que se pidió. Y yo creo que lo que provocó la salida del señor Rutilio Villarreal fue la crisis de agua en Azuero, no fue otra cosa. Y siendo el señor de Azuero. Es que esa crisis de agua, gente, mi abuela es de Guararé. Mi abuela, bueno, ella falleció y mi abuelo era de Sabana Grande, de un pueblito que se llamaba La Satra, ni siquiera de Sabana Grande, imagínense. Pero yo desde que tengo uso de razón, yo iba a Guararé y había problemas con el agua. O sea, el agua se iba y había que dejar la llave abierta porque venía en la madrugada, ¿no? Sí. Usted ha vivido eso allá, usted está allá. Entonces uno dejaba los de 5 galones. Los galones. Y entonces habían baldes y entonces habían que poner como porque se llenaban y entonces había que pararse entonces cambiar el balde. O sea, era una locura. Y así ha vivido la gente ahí. Yo creo que, o sea, y aquí en Panamá es lo mismo, en Chorrera es lo mismo. Vivimos en el síndrome de Estocolmo, básicamente, porque ya vivimos como parte de que esto es así y ya. Nos acostumbramos a todo. Sí, estamos acondicionados. Y lo otro que dice el señor Álvaro es el tema de las empresas y los agricultores que de una manera irresponsable no tratan el agua antes de tirarla al río. O sea, ellos tienen que tener plantas o tienen que tener empresas especializadas que vayan allá y recojan esa agua, porque eso no se puede tirar al río, eso llevan a unas plantas de tratamiento y entonces ya después pueden hacer lo que es la disposición final. Que eso no es lo que están haciendo, lo que están haciendo es tirando esa porquería ahí, contaminan toda la cuenca, cambian el pH, cambian hasta la flora y la fauna de todo lo que está ahí y ya el río está contaminado. Entonces, por lo que hay que empezar es precisamente con sanciones ejemplares para esa gente y seguir trabajando en todo lo demás, porque si esa gente sigue haciendo eso, de nada vale. Es que con $10,000, yo mismo estoy para allá a meterme en el negocio, con $10,000 nada más. Eso es costo operativo, no pasa nada. De nada vale hacer la mejor potabilizadora del mundo en Chitré y otra en Los Santos si tú no paras esto de una vez por todas. Ya eso tiene que acabarse, pero hay políticos metidos en todo esto, como siempre, y tienen padrinos, y ese es el gran problema histórico en este país. Así que yo le voy a dar el voto de confianza al ministro porque él tiene familia allá, y yo creo que... Él lo están llamando también, entonces. Y yo creo que tiene Chitré es una locura. La intención. Chitré tenía un intercambiador que yo creo que iba a cumplir la mayoría de edad. Yo no sabía que iba a estar primero si el metro, el tren a Chiriquí o el intercambiador. Y el tráfico que se formaba ahí ya en el final de la circunvalación para coger a la derecha, ya para ir para las tablas, la villa. O sea, era una locura.
Y eso no avanza, y eso era años y años y años. Bueno, ya lo abrieron, Ya yo lo no he ido abrieron. por allá. Ahora tenemos el estadio que ya nos prometieron que después de, ¿cuánto? 8 o 9 años va a estar antes del juvenil del próximo año. Dios quiera que El sea así. estadio que El donde estadio Rico Cedeño, el único estadio. eso está cerrado. Sí, no, es que empezaron a hacerlo no sé ya ni en qué gobierno fue, creo que fue en el de... Pero en el de Martín no, se hizo un estadio. se hizo. Yo fui a juegos en ese Y estadio. lo hizo una empresa que no tenía ninguna experiencia en materia de construcción de y se estadios. desbarató el Y estadio. se desbarató el estadio. Ahora contrataron a otra que tampoco tenía experiencia en la construcción de estadios. Así que arrancamos de vuelta. Y la obra no avanzó, y este gobierno, con el director de Pandeportes, Miguel Ordóñez, tuvo que hacer magia para deshacer el contrato con la empresa, así como pasó con Colón. Es correcto. Y y hacer un nuevo contrato con una nueva empresa, que es la que ahora va a terminar la obra. Y según él, el juvenil del próximo año ya se va a poder jugar con Estadio Rico Cedeño. Así que esperemos que sea así. El tema del agua, nosotros le estamos dando el seguimiento necesario. No esperemos la ampliación de la planta de Chitré y de Los Santos para antes de 3 años, porque eso es... Sí, un trabajo. Tú sabes cómo es eso. Pero por lo menos que haya señales. Y un consejo que sí le di al ministro, como comunicador social: comuniquen cada cosa que se haga. Díganle la verdad a la gente. No como nos tenía el anterior director del IDAN, que ya viene, que ya van a abrir, que ya están limpiando. Pepito que y el ya lobo. y nada. Entonces, yo creo que nos tenía a todos engañados. Entonces, ahora es la gran oportunidad de resolver de una vez por todas ese problema y heredarle a la región de Azuero agua que se pueda tomar, agua que se pueda consumir. ¿Hay alguna administración que usted haya sido como más vocal al momento de criticarla? ¿Algún gobierno que usted haya dicho, oiga, esta gente ya se le pasó la mano? Se le ha ido la mano en pollo. Si tú ves los Varela Leaks. Ajá. Bueno, y lo mencionaron usted también. Ahí te das cuenta. Pero no de la manera, no era la manera positiva. Ahí no había conversación, eran más que todo como que quiébramelo. O sea. Si tú ves y lees los Varela Leaks, ahí te das cuenta el casi odio que tenía el presidente Varela hacia mi persona por el permanente cuestionamiento a muchas cosas que se hacían durante su administración. ¿Usted lo llegó a entrevistar a él en algún momento? Jamás. ¿Nunca? Siendo presidente, nunca. La única y última entrevista se la hice al día siguiente que ganó las elecciones. Okay. Lo mismo me pasó con Laurentino Cortizo. La única como presidente electo fue una semana después o 2 en su finca en Colón, que fuimos TVN y Telemetro a hacerle esa entrevista. De ahí más nunca me dio una entrevista. Pero si te das cuenta, en el caso de Varela, eso fue, ahí está clarito. Para los que decían que yo era varelista y que yo era del gobierno, ahí nada más tienen que ver los Varela Leaks. Sí. Y se dan cuenta lo gran varelista que yo era. Y el amor que tenía Varela por mí. Ahí se dan cuenta. Yo tengo todo eso guardado. Todo lo que salió en los Varela Leaks en aquel momento. Y la forma como él llamaba a la televisora, a gente de la televisora, para pedir mi cabeza, que cómo era posible que permitieran que yo hablara así, que yo lo cuestionara así. Es más, yo llegó un momento en que le conté los días. Faltan tantos días para que se vaya. Y me vine en eso desde, no sé si era 2 años para acá, hasta que llegara el día que se fuera. O sea, era una cosa, porque es que pasaron tantas cosas durante ese gobierno. Con Martinelli tuve mis diferencias también. Y eso nadie lo duda, todo el mundo lo sabe. Pero él fue así de visceral, Martinelli fue así de visceral como Varela. Con Martinelli tenía algo. Él se molestaba contigo,
bravo, él podía llamar, podía reclamar, podía patalear, y de repente se te aparecía una mañana al noticiero, sin pedir espacio para nada. Yo tenía 2, 3 entrevistados ahí esperando afuera en la salita. ¿Y qué tú haces cuando te llega un presidente de la República a una entrevista? Tienes que entrevistarlo. Pausa y volvemos, que llegó el presidente. ¡Bum! Ya. Y decirle a los invitados, señores, no puedo, porque tampoco sabías cuánto tiempo iba a hablar Martinelli. Sí. Y venía el programa siguiente y Martinelli estaba sentado ahí, hablando. Y a veces, una vez me llegó con un pocotón de papeles y a la hora de que estaba hablando, no encontraba lo que estaba diciendo porque estaba enredado con el monto de papeles, no los ordenó, Claro, o él se le fue la idea. Y así era Ricardo Martinelli. Él no negaba fuego. O sea, él iba. En el caso de... Eso se le respetaba, por lo menos. Sí, podías cuestionarlo. Claro. Y que la gente sacara sus conclusiones de si estaba diciendo la verdad o no estaba diciendo la verdad. Y decía, hasta palabras sucias decía, de vez en cuando te decía. Sí. Yo no me he robado ni un fuck. Una locura. Esa era la personalidad de Ricardo Martinelli. Pero el señor Varela tomó la decisión de no ir. Es más, a mí en una ocasión me dijeron, ¿cómo tú quieres que te consiga una entrevista con Varela si tú lo cuestionas siempre? Digo, y entonces... ¿Qué vamos a hacer aquí a jugar? O sea, entonces tengo que aplaudirlo para conseguir una entrevista. ¿Qué vamos a jugar baraja aquí en cámara? Tengo que aplaudirlo para conseguir una entrevista. Así me dijeron. Entonces, con Nito hice 1,000 gestiones y tampoco pude conseguir la entrevista. Todavía el señor Molino está en el gobierno, así que yo espero que de aquí a que termine su periodo tenga me dé la oportunidad de poder establecer un diálogo respetuoso y hacerle las preguntas que tengo que hacerle una o varias veces. Claro. Eso no tiene nada malo. ¿Y le piden las preguntas antes de sentarse? Ha habido ocasiones en que me han pedido preguntas. Yo lo que hago, lo máximo que te puedo dar son temas. Ajá. Preguntas no. Vamos a hablar de... O le dicen que no me preguntes esto. Ha pasado también, no me preguntes eso. Digo, que eso prácticamente es decir, pregúntamelo. No, al contrario. Eso no es negociable, le digo yo a la persona. Yo no te puedo, si el tema es actual, yo no puedo dejar de hacerte una pregunta sobre ese tema. Ya tú sabrás qué vas a contestar. Pero yo no puedo dejar de hacerte una pregunta, porque el que va a quedar mal ante la opinión pública soy yo. Así que eso me ha pasado infinidad de veces. No me hables de tal cosa. Ahora, con usted hizo una leche. Y hay memes todavía. Yo a veces veo eso, lo veo cuando quiero reírme porque de verdad que me da. Eso sí está malo. Y entonces hubo alguien que hizo como una voz encima, como de parodia, pues, y o sea, da demasiada risa. Pero esas eran las cosas que se veían antes en esa... El noticiero de la mañana. Ha cambiado mucho. No, totalmente. O sea, yo creo que ya no hay, no sé, no quiero decir controversia, pero porque esa no era la palabra, sino que otra cosa es que también yo creo que la gente a veces se atrevía a ir más también, ¿no? Yo creo que ahora como que... Había la primicia, había el comentario, había la crítica, había la risa, porque estaba Casimiro. Sí. O sea, era una mezcla de situaciones que, si lo vemos como un electrocardiograma, te subía, te bajaba un poquito, te mantenías horizontalmente, volvía y subía, caía y así. O sea, era un juego de emociones. Durante 3 horas, después lo bajaron a 2 horas, pero nosotros logramos hacer de ese noticiero lo que pudiéramos humildemente calificar como el noticiero estelar de la pantalla. O sea, aunque me odiaran, la gente me veía, pues. Y hacíamos noticia, muchas veces éramos la referencia periodística del día. O sea, porque también llamábamos a la gente por teléfono, hacíamos que la gente llamara, le dábamos la oportunidad. A veces me llamaba alguien
por algún tema que habíamos tocado y no me llamaba en muy buenos términos. Sí. Me pasó varias veces. Y bueno, tenía que aguantarlo. ¿Cuál es el problema? ¿Quién dijo miedo? Hay que hacerlo. Claro, Si yo me metí en la cocina, tengo que aguantar el calor. claro. Entonces, pero siempre con el respeto necesario. Mira lo que te digo, o sea, no hubo una demanda nunca durante el tiempo que estuve allí dirigiendo ese noticiero. Los ratings siempre, y ahí están las pruebas, me remonto a las pruebas, fueron muy buenos. Y bueno, llegó el momento en que empezaron a suceder situaciones que ya me hacían sentir una especie de, oye, estoy haciendo lo que me gusta, pero no como me gusta. Y cuando ya eso empieza a darte vueltas, ¿Qué situaciones pasaban? Le estaban llamando de arriba, dije, hey, las presiones, párame eso, las presiones. háblame de esto. ¿Por qué no hablas del clima, Álvaro? En vez de estar hablando de qué es lo que... ¿Por qué no hablas del clima y que va a llover hoy, en octubre? Y que son naturales porque como una vez un colega me dijo en una conversación que tuvimos, que estábamos hablando de este tema, y me dice, recuerda que eso no es tuyo. Y ahí empecé a entender efectivamente que eso no es mío. Entonces, yo tenía que ser un soldado. Claro. Muchas veces hice cosas sabiendo que me iban a llamar la atención. O sea, porque, hey, era la noticia, hermano. Sí. Y era mi reputación. Entonces, llegó ese momento y digo, hablé con mi esposa, con mis hijos, y le dije, he tomado la decisión de no seguir adelante. No la he comunicado todavía. En una reunión que tuvimos, digo, va para afuera, voy a comunicarlo, porque ya lo había hablado con mi esposa, mis hijos, mi papá y mi mamá. Mi papá vivía todavía. Y digo, me voy, quiero pedirles un mutuo acuerdo, porque creo que me lo merezco, después de casi 30 años de estar aquí en esta empresa. Y entonces no fue inmediatamente un sí, ni un no. O sea, me dijeron, como, ¿qué? Y de ahí... Trataron de retenerlo. Oye, no, es que me mira. retuvieron. O sea, me retuvieron porque después de 2 semanas, entonces me contestaron. Que bueno, pues. Porque yo, o sea, para mí no había vuelta de página. O sea, ya yo no podía seguir. Ya yo estaba sufriendo hasta de ansiedad. Y tú sabes lo que, yo no sé si a ti te ha pasado. Sí, cómo no. Lo que es sufrir de ansiedad, las diferentes facetas que tiene la ansiedad. Sí, no duermes y estás llegando. Ataque de pánico, sí. en fin. Entonces, la negociación, y lo digo aquí públicamente porque la gente, después de que yo salí de la televisión, que fue el 15 de agosto del 19, me siguió viendo en Debate Abierto y me siguió escuchando en la radio, en RPC. Así que esa fue parte de la negociación. Bueno, está bien, aceptamos, pero te quedas con nosotros en Debate Abierto y te quedas con nosotros en la radio. Por eso es que cuando hay gente que dice, lo votaron, digo, explícame cómo votan a una persona. Claro. Le hacen un homenaje, le hacen reportaje de despedida, encima lo dejan en la radio y lo dejan haciendo un programa semanal de televisión y lo votaron. No tiene ningún sentido. Entonces, me quedé 1 año y medio más y ya ahí sí digo, ya no puedo. O sea, estoy en el mismo ambiente y con la misma gente haciendo, y las cosas volvían a repetirse. De vuelta. Digo, en Debate Abierto. Oye, habla del juego de béisbol. ¿Por qué quieres? Digo, entonces, ¿qué? Vamos a hacer un programa de farándula, pues. Así que yo digo, no más. Y di las gracias y me retiré. Pero nunca dejé de hacer radio porque al día siguiente que salí de ahí ya estaba en una emisora haciendo el programa de radio que es del maestro amigo don Guillermo Antonio Adame, a quien me quito el sombrero. Es un caballero y es un
un gran amigo para mí. Así que me dio la oportunidad de seguir. Salí un viernes de aquí y el lunes estaba acá. Periodísticamente para usted, los cierres del 23, Duro. ¿qué implicaron? Porque yo creo que esa clase de manifestaciones no se vivían desde la época de los civilistas por allá, ¿no? O sea, nosotros, por lo menos a esa magnitud, porque aquí hubieron cierres fuertes también en transporte y han habido, pero yo creo que ese fue como el que se ha llevado el premio de los últimos años. Ahora, usted como medio, ¿cómo lo percibió, cómo lo veía? Yo sentí terror. Porque eso comenzó poquito. Sí, con los jóvenes. O sea, usted percibió que eso iba a llegar allá. A llegar allá. Usted pensó de que, bueno, esto va a llegar hasta aquí. No, mira, no así como llegó, pero yo recuerdo que ese día que el presidente Cortizo refrendó el contrato, yo hice una llamada y le dije a una persona muy allegada al presidente, acaban de cometer el peor error de su vida, porque una ley, un contrato, una decisión de esta naturaleza no se firma un viernes en la noche, se firma de cara al sol. Claro. Y se enfrenta con valentía. Y esto no tiene nada que ver con si uno es pro o contra el tema minero. Ese no es el punto. El punto es la forma, claro, cómo hicieron las cosas. Adicional a ellos mismos derramaron el vaso de leche con sus actitudes. Y yo estoy seguro que gran parte del malestar que había en las calles fue precisamente por decisiones y actuaciones del propio gobierno que firmó ese contrato. O sea, había una oposición gigantesca contra el gobierno y contra muchas cosas que hicieron y las hicieron mal. Adicional a la gente que estaba en contra de la mina. Evidentemente no podemos venir aquí a tapar el sol con la mano, que había mucha gente que estaba en contra de la mina en ese momento. También te tengo que decir que yo entré no sé si te lo recuerdas, en un enfrentamiento de máscara contra cabellera contra la izquierda, contra el Suntra. Me acuerdo. Porque yo puedo ser lo que tú quieras, pero yo, izquierda, jamás. No sé ni usarla, no puedo ni escribir con ella. Entonces, siempre he sido un crítico de la izquierda. Mucha gente me dice que yo soy de izquierda o comunista porque entrevisto a la gente de Suntra en su momento. Pero es que el periodista tiene que entrevistar a todo el mundo. Sí, esto no es una amistad, no, esto es trabajo. Usted tiene que digan lo que tengan que decir. Claro. A mí no me convencerán nunca de que yo tengo que vivir en un país estilo Nicaragua, estilo de lo que era Venezuela o estilo lo que es Cuba. No, jamás. Entonces, yo me enfrenté, pero es que con decirte que la situación para mí fue tan dura, porque encima me sacaron que yo había sido moderador en un foro minero. Ey, si a ti te llaman y te contratan para hacer un trabajo si y me pagan. Me pagan la tarifa, voy para allá, brother. Yo puse un precio, me pagaron. Yo ni emití una opinión a favor ni en contra de la mina. Yo simplemente fui moderador de expertos en materia minera. Eso fue una cosa espantosa. Hasta herpes me dio a mí, producto del estrés que se vivió en ese momento, porque yo temía que se cayera el gobierno, que el país se fuera al caos, que se metieran a los negocios, que hubiese vandalismo, que hubo en algunos momentos. Y bueno, gracias a Dios, la situación se pudo controlar con todos los problemas que tuvimos y no puedo dejar de decirte que evidentemente fue una situación muy difícil, es la situación más complicada que ha vivido este país. Y la otra que recuerdo yo fue cuando se aprobó la primera reforma a la ley de la Caja de Seguro Social del gobierno de Martín Torrijos, que fue la ley 51, que tuvieron que echarla para atrás y entonces corregir. Y fueron meses, eso fue un mes, 2 meses. Más de un mes de protestas, se cerró el país. Yo también temí en ese momento que el gobierno del presidente Torrijos se fuera a pique, que hoy día, y ojalá le dé seguimiento a ese tema,
están saliendo a relucir ya los primeros resultados de esa ley que se aprobó, el subsistema mixto. Sí, el mixto y el solidario, que en ese momento uno tenía 2 años, los que estaban entrando tenían 2 años para decidir si Para entraban tomar en la el decisión. mixto o en el... Y los que se cambiaron del solidario, en ese periodo, Ajá. del solidario o beneficio definido, al mixto, hoy están que lloran. Conozco casos de personas Claro, que si se hubiesen quedado en el de beneficio definido, cobraban 2.500, que es el tope. claro. Y con el sistema de mixto, el subsistema mixto, que están cobrando $1.300. ¿Tú te imaginas una persona que después de haber ganado 5.000, 6.000, 7.000, ahora resulta que por haberse cambiado, y se cambiaron por diversas razones, desconocimiento, alguien les dijo, esto va a ser mejor, Sí. eh, Vas a poder aportar más, vas a ganar más en el tiempo, lo que sea, ¿no? sin ningún argumento real. Porque en esa época no habían las corridas que hay hoy día, que Es tú entras correcto. a la computadora y a mi caja. Sí, mi caja, de la caja o lo que sea. Esa aplicación. Y te das cuenta, más o menos, un promedio. En esa época no había eso. Y mucha gente se cambió. Y ya está empezando la gente a darse cuenta que van a quedar con menos del 50% de lo que les hubiese tocado si se quedaban en el sistema de beneficio definido. Yo el tema de la caja del Seguro Social, yo hablé de eso. Pero, es más, el sistema actual que acaba de aprobar el gobierno del presidente Mulino, que es el de capitalización, le da ventaja, más dinero a ese que el propio subsistema mixto. Imagínate tú, esto va a ser, y comienzan a jubilarse en el 2027 esas personas que se cambiaron en ese momento. Sí, porque el tema del sistema mixto en ese momento iba aunado al tema de los rendimientos que daba la Caja del Seguro Social. Y la Caja del Seguro Social, obviamente, como no podía invertir en instrumentos internacionales, que son los que dan plata, entonces nada más podíamos meter plata aquí en los plazos fijos del Banco Nacional y la Caja de Ahorro, bien gracias, y usted con una tasa de bicoca. Entonces ahora está el resultado. Ahora lo que tenemos es y apostaron o confiaron en que podían lograr rendimientos de hasta el 9%. Eso es una locura pensar eso. Nada. Y nunca pasó del 4.2%. Sí, entonces ahí está el resultado ahora. Y por los vientos que soplan vamos por el mismo camino ahora, gente. O sea, el tema, lo que pasa es que ahora el gobierno tiene que meter 1.000 millones. El gobierno no, nosotros tenemos que vender $1.000 millones todos los años de un presupuesto que no hay. Yo este año, o sea, este año de verdad, don Álvaro, si yo no veo que la mina abra o aquí encontramos petróleo en Darién, yo no sé qué va a pasar. O sea, porque yo no sé dónde va a salir la plata. O sea, yo no entiendo, porque el turismo no arranca, porque eso no es que... Y le queremos meter un impuesto de $10 a los turistas. Ahora quieren meterle un impuesto de $10 a los turistas. Ok, eso es, o sea, es que estas son clases... Yo siempre digo que nuestros políticos tienen que ser gente sofisticada. Y nosotros tenemos políticos corrientes, ordinarios. No son ni siquiera inteligentes, no son ni siquiera brillantes. Y tú tienes que ser una persona educada. Ni siquiera se trata de ser una persona con dinero. Que uno puede ser pobre y educado. O asesórate. Hey, yo no sé lo que no sé. Entonces yo voy a buscar a la persona que sí sabe. Pero no, el ingreso corriente de este año, fallamos por 20%. O sea, en una empresa privada, un CFO que falle por 20%, una proyección, está botado. Está botado. Y aquí lo maquillamos. Es una maquilladera. No, que vamos a agarrar deuda más barata para la otra, para aquí, para acá. La plata tiene que salir de un lugar. Y ahora tenemos la guerra. Entonces ahora tenemos un tema de un combustible más caro ahora. Entonces ahora está todo el mundo con el subsidio, cantaleta del subsidio. La comida va a subir para arriba. Fertilizante sube. El gas sube. 15-20% de la producción de gas a nivel global está destruida. Qatar la destruyeron. 2-3 misiles, chao. O sea que ya ahora hay menos gas en el mundo de por sí.
y todo eso afecta. Pero nosotros aquí vivimos en la burbuja panameña del Tú vas a canal. ver el Semana Santa, así es gentío yendo para el interior. Ah, no, sí. Sí, porque aquí nosotros tenemos, en los carnavales también, tenemos un escape, pero el tema y todo esto, a la hora de la hora nosotros tenemos que meter más porotos en la paila. Y la única manera de nosotros hacer eso es formalizando al que está informal, pagar que todo mundo aporte un poquito, aunque sea, ¿verdad? Y los que más pueden aportar, que de verdad terminen aportando lo que ellos necesiten. Yo no soy una persona de izquierda en lo absoluto, al contrario. Pero nosotros sí vivimos una realidad aquí, don Álvaro, que es los bancos. Yo fui bancario, trabajé 10 años en la banca. ¿Cómo yo le explico a alguien que el porcentaje de impuestos sobre la renta que tiene que pagar una institución bancaria es 25%? Pero después de pito y flauta y las deducciones y todo lo que hacen, ellos terminan pagando 10%. O sea, esa es la tasa nominal y efectiva. Ojo con esto, la nominal es 25%, la efectiva es 10%. Ese es el promedio de la banca. Y esa persona paga en caja de seguro social, impuestos sobre no sé qué, un 12%. ¿Cómo yo le llego a alguien y le digo que no, que mira que... Entonces, ¿por qué yo no tengo ese beneficio que tiene esa institución? Y eso pasa en las empresas también, no solamente en los bancos. Entonces, esas son cosas que nosotros obviamente vemos y después que, bueno, lo que pasa es que ellos generan empleo y prestan plata, sí, pero o sea, las utilidades el promedio de la banca, por cada $1 que paga un banco en interés aquí, ellos ganan 3.80, 3.50. Hay algunos que ganan hasta 4. Wow. Una locura. Aseguradora también tiene sus cosas, o sea, todo el mundo tiene, pero aquí el tema es quién le pone el cascabel al gato en estos temas, ¿no? Demasiados intereses. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hay que tener políticos sofisticados, que sepan estructurar estas cosas bien, que sepan, usted sabe, ¿no? Pero no los tenemos. Y la Caja del Seguro Social yo creo que ha sido una muestra de eso. Y yo lo digo de vuelta, o sea, yo no sé si no abre la mina, entonces yo no sé qué va a pasar. Yo no sé de dónde va a salir la plata. O sea, ¿quién va a pagar? ¿De dónde? Porque no hay. O sea, no hay industrias nuevas aquí, cómo se generan plazas de empleo, la contención. Y el desempleo creciendo. ¿Cómo usted también le llegan mensajes de los proveedores del Estado de que no me han pagado, no nos están pagando? No, sí. Esa es la otra, ese es el hit parade mío, es el tema de los puertos, el tema de que me llegan toda la gente, los serviestivas, toda esa vaina, todos esos trabajadores portuarios, que me mandan también muchas cosas que a veces no abro porque me da miedo abrirlas, de verdad, no quiero meterme en un enredo legal. El otro es el tema del agua y el tema de los proveedores del Estado, los contratistas que no les han pagado y me mandan toda la documentación, ¿no? Porque ahí también hay plata que tienen que dar y tienen que mover la rueda. Que yo creo que eso usted, una pregunta, porque usted ha visto de todos los ministros habidos y por haber. ¿Usted siente que hay ministros que cuando llegaron al puesto se sentían confiados y cuando les tocó ya la caja de bateo, sí, no vieron ni... Sí, hay. Sin mencionar nombres, yo creo que, y siempre menciono esta frase, tú debes conocerla, no hay peor acto de corrupción que aceptar un puesto para el que no estés capacitado. Y si tomamos eso como cierto, hay un par de ministros en el gabinete que nunca debieron haber aceptado ese puesto. Y al mismo tiempo se está encargando de darnos la razón frente a una frase como esta. O sea, ahí usted observe y se dará cuenta que hay ministros totalmente incompetentes que no están dando la talla. No dan pie con bola. Hay otros que sí están haciendo el esfuerzo y haciendo el trabajo, pero hay ministros que no. Y no hay manera de que se dé un cambio y cada día va a ser más difícil poder hacer un cambio porque a medida que avance el tiempo, menos gente vas a tener que te acepte un cargo en gobierno. Ya hoy, muy poca gente de afuera del gobierno te va a aceptar un cargo dentro del gobierno. Es que sales perdiendo.
No hay manera humana de uno salir ganando. En un país como este, desde que te metes a la política eres ladrón. Sí. ¿Usted cómo ve el tema de la asamblea, este periodo en comparación al periodo pasado? Yo entrevisté a Juan Diego Vázquez casualmente y le pregunté. ¿Cuándo hoy? Sí, le pregunté sobre ese tema, porque ya yo tenía información de 3 candidatos. Dana Castañeda de vuelta, Jorge Herrera quiere la reelección y Manuel Cohen quiere ser candidato a la presidencia de la Asamblea. Por ahí se habla de Sergio Gálvez también. Entonces, la respuesta de Juan Diego, a Cheyo Gálvez no se lo mencioné, a los otros 3 sí. Y me dijo, no hay gente nueva en la Asamblea que podamos elegir para presidir este órgano del Estado. Esa fue la respuesta que me dio. Entonces, hay que ver si son esos 3. ¿Cuál es la injerencia que va a tener el órgano ejecutivo en la decisión que tome la Asamblea? Pero eso no pasa, porque el órgano ejecutivo nunca se mete en la escogencia, ¿no? O sea, hay separación de poderes, ¿no? Que en esta vuelta que pasó, Jorge Herrera hasta el 1 de julio no era el candidato. Yo creo que Jorge Herrera se levantó ese día. Del Ejecutivo. Él se levantó ese día y él dijo que yo voy a votar. Y un día, y de la nada le dijeron de que eres tú, hermano. Y logró conseguir los votos. Sí, eso fue una locura. Que vimos el caso de la candidata de gobierno yendo a la presidencia de la República. Eso sabía, o sea, eso fue un show. ¿Qué hablaron? No sabemos si fue que la llamaron para apoyarla o para desapoyarla en ese momento. Pero en este momento hay una gran incertidumbre en cuanto a qué va a pasar. Jorge Herrera no tiene todo el apoyo de la bancada de Vamos, pero sí tiene votos en Vamos. ¿Y cómo va a ser Vamos? ¿Cómo usted ve a Vamos como colectivo? Ellos van a tener que conformar un partido político, porque... pero ellos no quieren, o ellos ya están sí, ellos lo están analizando. Ah, ok. Porque los partidos políticos no les van a dar, y mi palabra a Juan Diego no le gusta, pero es ninguna concesión a los independientes. Porque ya pasó en el periodo pasado lo que pasó, que se colaron en pandilla. Claro. Y esta vez ellos no van a permitir eso. Entonces los están forzando a convertirse en un partido político. Ellos tienen, a pesar de que hay gente dentro de la coalición, y yo se lo dije a Juan Diego Vázquez, que se montó en ese transatlántico para usar el transatlántico de trampolín, pero sin ningún compromiso real con los principios de la coalición. Y ya lo están demostrando, ya te estás dando cuenta que hay gente que no está solo de la boca para afuera. Claro. Entonces, pero Juan Diego todavía tiene un fuerte poder de convencimiento, pienso yo, y hay mucha gente que cree en Juan Diego Vázquez y en algunas figuras que lo siguen a él, y quizá eso sea un imán para lograr la inscripción de ese colectivo político de Vamos. Pero tienen que comenzar ayer. Eso le dije yo en la entrevista. Porque los tiempos le van a estar muy apretados. Ellos no pueden esperar que se discuta las reformas electorales, que en gran medida van contra ellos, para entonces comenzar. Ellos tienen el tiempo en su contra en este momento. Así, y tienen la desventaja de que el líder del grupo no puede correr en esta elección. Entonces, ¿qué van a hacer? Es la gran interrogante. O sea, hacen el partido político, postularán a alguien, apoyarán a alguien o harán la misma jugada de la vuelta pasada, que se fueron a apoyar diputados, alcaldes y representantes. Es una gran interrogante. Yo tengo la menor duda de que el partido se inscriba. Yo creo que el partido se inscribe. Porque todavía la gente tiene la recordación del papel que llevó Juan Diego Vázquez como diputado y Gabriel Silva. Así que, pero ¿qué va a pasar en el 29? Juan Diego ha dicho que va como diputado. Me imagino que Silva irá también como diputado, o al menos que decida correr a la alcaldía del Distrito Capital.
Pero hay que estar pendiente es para la presidencia de la República qué harán. Si ellos apoyan a algún candidato, también está el peligro de la que viene, que sí va Juan Diego de candidato a la presidencia de la República. Así que tienen que manejar con mucho tacto lo que vayan a hacer. ¿Usted cree que ese fenómeno que pasó en la elección pasada con los independientes, con Vamos, se repite de vuelta? Creo que pueden venir más independientes. Más todavía. No necesariamente a través de Vamos. Ok. Puede ser a través de otros movimientos. Porque los partidos políticos no están dando la talla. Tú te das cuenta que pareciera que ahora hay un solo grupo, una unidad de los partidos políticos. Claro. Y al otro lado está los pocos de Vamos que pelean en la Asamblea. Yo estoy aquí diciendo que está bien o que está mal, claro. Simple y sencillamente es lo que estoy viendo. O sea, tú ves en la Comisión de Reformas Electorales, los partidos políticos estaban en esta esquina y el representante y la sociedad civil y Vamos en la otra esquina. Estaban allá. Ahí lo que está peleando la gente de Vamos es el tema del voto plancha, de la lista. Ellos en la elección pasada, hace 2 elecciones, en el 2019, los independientes podían hacer listas, hacían listas, ¿no? Listas es cuando hay un circuito plurinominal y 5 amigos se anotan en una lista y sacan sus votos y para adelante, ¿no? Y ya van a la contienda. En ese momento, en el 19, la identificación de las listas era de una manera aleatoria, o sea, iban allá al tribunal y sacaban como un color y bueno, tu lista es la color chocolate, la verde, el azul, lo que sea. Y ahora en el 24 se cambia eso y pueden hacer la lista y pueden identificarse. O sea, te identificas como un partido político dentro de la papeleta sin ser. Estos son los de Vamos, por ejemplo. Estos son los de Vamos y tenían el mismo color. Esto puede ser los de Seguimos, estos son los de no sé qué. Exacto. Ahora, a raíz de que pasó, o sea, ellos jugaron al mismo juego que jugaron al mismo, o sea, exacto. Es como los brasileños con los ingleses que le ganaron al fútbol jugando fútbol, ¿no? Entonces, pero ahora los partidos políticos, ¿verdad? Principalmente dicen, bueno, lo que pasa es que ellos están actuando como partido político, parecen partido político, caminan como partido político, pero no tienen las reglas que tiene el partido político. No tienen que tener estatutos, no tienen que tener no sé qué, inscrito, tienen que tener elecciones, o sea, una serie de cosas. Y ahora, entonces ellos tienen que ir cada uno por su lado. Eso es lo que quieren los partidos. Y eso va a dividir totalmente, porque entonces ya ahí dejas de gozar del medio cociente, del residuo y todos los beneficios que tiene nuestro exquisito sistema de votos aquí, que es un poquito complicadísimo. Pero aún así es cómo ellos van a poder proyectar eso. Y para presidente, usted porque para presidente yo creo que esto está para quien sea. Todavía no. Ahora mismo, ¿ah? Todavía, en este momento, no vislumbro, no tengo claro el panorama. Sé que por ahí anda Lombana nuevamente caminando, buscando la candidatura. Martín Torrijos. Mucha gente habla por ahí de la posibilidad de Mayer Mirachi como candidato a la presidencia. Él no tiene partido. Él era un outsider que lo postuló el Partido Popular. Es correcto. Pero ¿quién más? En el PRD no tiene una figura visible para la presidencia de la República. Y el panameñismo tiene... Tampoco tiene una cara visible. Gente coqueteando, ¿no? Pero sí, que yo veo por ahí, ¿no? Sí, las clositas. Pero todavía no hay un líder dentro del colectivo político. Y más nada. O sea, ¿quién más? Dime tú. En el gobierno, acuérdate que el gobierno tiene un problema. ¿Es realizando metas o no es realizando metas el gobierno? ¿Y qué va a pasar si Ricardo Martinelli corre? Si le declaran inconstitucional. Tendría que haber una decisión de la Corte tumbando todo lo que hicieron para que el señor Martinelli corra. Y hoy, si tú revisas las encuestas... Entra caminando de vuelta, ¿no? Pareciera ser la figura que la gente quiere de candidato presidencial. Es una locura. Pareciera ser. En las encuestas que salen... Él siempre está ahí presente. Yo estaba mi hermana vive en los Estados Unidos y yo fui allá a visitarla y yo tenía unas amistades.
Y son amistades que les gusta el tema político, ¿no? Entonces estaban hablando, bueno, pero la política de California, los Estados Unidos, demócratas, no sé qué, lo que está pasando, ¿eh? Y me dice una amiga de mi hermana, oye, ¿y cómo es la política allá en Panamá? ¿Es tan loca como acá? Le dije, no, tú no tienes idea. Tú no tienes idea. Tú no tienes idea. Mira, nosotros tuvimos un expresidente que después de ser presidente nunca bajó su popularidad y entre pito y flauta quedó exiliado en una embajada aquí en Panamá, la embajada de Nicaragua. Y desde la embajada de Nicaragua, desde una hamaca, puso al presidente actual. Ella no me creía. Ella pensaba que la hamaca, que yo le decía de hammock, la hamaca era algo figurativo, que era como una metáfora mía en mi cabeza. No, literalmente, desde la hamaca. Bueno, después le tuve que enseñar unas noticias, le enseñé fotos del hombre en la hamaca y el tweet, o sea, de verdad, para que entrara en el contexto. Pero así de loco nosotros vivimos una política aquí que es de Netflix, es de película. Y hoy él sigue en los carriles, sigue corriendo. ¿Y usted cree que si él vuelve y hace el endoso ese milagroso, le sale de vuelta? Un porcentaje importante de la población, dependiendo de la estrategia que utilice ahora, lo apoyaría, porque también hay un sobrino político de él que tiene aspiraciones allá en la provincia de Veraguas. David Birsi tiene aspiraciones. Tiene aspiraciones a la presidencia de la República. Entonces, de no correr él, la gente se pregunta, ¿estaría endosando a su sobrino? Esa es una interesante pregunta. Hay ministros en el gabinete con aspiraciones presidenciales, no voy a decir nombre. Pero, como te digo, ¿bajo qué bandera correrían? Porque hoy el líder, el presidente del partido es Ricardo Martinelli. Y el que vaya a ser candidato presidencial tiene que tener el apoyo del presidente del partido. Sí. Y también está Cambio Democrático, que todavía Martinelli mantiene en su yo interno aquello de que ese partido lo fundé yo. Bueno, y hasta los mismos miembros ven a papá como papá, aunque no esté en la casa. Pues papá se fue a la casa, pero sigue siendo mi papá. ¿Quién será o qué hará Cambio Democrático, que tiene un número importante de inscritos por lo menos? ¿A quién apoyará? Porque hoy tú no ves a Cambio Democrático al lado del gobierno. No, en verdad, o sea, sí, yo creo que ya, yo no he visto posiciones. Hay diputados de Cambio Democrático que sí están cerca del gobierno, pero el partido como tal no lo veo cerca del gobierno. Así que habría que tratar de ver cuál es el plan o el proyecto que tiene el gobierno, porque de que van a querer correr en las próximas elecciones, lo van a querer hacer con un candidato. ¿Quién sería esa figura? Sí, ellos van a... Yo no sé por qué la gente quiere correr tanto para la política. Es una locura. O sea, hay gente, y hay ministros, sí. Yo he visto como que asoman la cabeza. Que asoman la cabeza. Pero dije, Dios mío, o sea, ¿cuántos años más en esto? O sea, ya descansen. O sea, porque no es fácil. O sea, y la juventud está ya rezagada. No le dan la oportunidad para que se ejerciten y crear nuevos líderes, nuevas figuras, ¿no? No hay. Y hoy en día hay una carencia de fondo también. Hay gente porque hay muchos pelados que no tienen como la noción de cómo funciona el mismo Estado. También. Y es lo que no ha entendido, lo que creo que algunos miembros de la coalición Vamos no han entendido. O sea, yo creo que ellos hubiesen logrado más manteniendo una cohesión como grupo. Sí. Pero parece que los intereses, ahora yo soy diputado, ahora yo soy alcalde, como que les han nublado a algunos esa visión a mediano y largo plazo. Y se ha utilizado mucho el divide y vencerás.
Sí, porque ahora ya no tan, No están cuestionados. no tan todos juntos. Y bueno, y lo otro es que también yo creo que sucumben al tema del ego, ¿no? O sea, voy a llevar la contraria porque voy a llevar la contraria. Ujú. Voy a agarrar esta bandera porque esta es la bandera que yo voy a llevar. Aunque o sea, dicen unas chavetadas ahí que yo a veces digo, Dios mío, eso no es ni cerca de lo que es, ¿no? Eh, porque no hay ese fondo hasta el mismo debate. Yo Sí. siento que ya no hay un... No, en la Asamblea yo viví los debates de finales de la dictadura, de los últimos 5 años de dictadura y los primeros 5 años de democracia. Y daba gusto escuchar esos debates en la Asamblea. Yo me acuerdo había un diputado del panameñismo, Alcibiades Vázquez, Ajá, muy bueno. orador. Héctor Alemán, orador. O sea, bueno, la mayoría de los PRD, esa es su formación, ¿no? Igual, muchos del panameñismo también. Era gente que manejaba el verbo, de verdad, que La democracia cristiana en los también primeros 5 años de democracia duro. tuvieron 20 y pico de diputados. Y ahí había una competencia de discursos, hermano, cuando tú escuchabas las transmisiones de la Asamblea, cada uno era mejor que el otro. Pero eso se ha perdido. Y la democracia cristiana en las elecciones que Eso- siguió sacó Eso sacó un diputado. eso no existe ya. Ahora se llama Partido Popular, pero eso no existe en las páginas amarillas Sí, hoy ya. día, lamentablemente. De aquello que me tocó verlo a mí, Ricardo Arias Calderón, que me quito el sombrero ante ese dirigente que vivía en Panamá, pero era como X-large para la política panameña, que estábamos en small. Y a lo que ha llegado a convertirse, y me perdonan quienes están en el Partido Popular dirigiendo en este momento, pero hay una brecha gigantesca Sí. entre aquel Partido Demócrata Cristiano. Lo único que los iguala es el edificio, que siguen estando en el mismo edificio. Sí. Es lo único. Billy Ford también, yo vi. Así Bueno, como yo no. estaba niño, pero la voz de Billy Ford era una locura. O sea, también. Arnulfo Escalona Ríos, Sí. el que fue magistrado, Pereira Burgos, el propio Alberto Cigarruista cuando estaba en la Asamblea Nacional. Recuerdo que después fue diputado. Él es de los Santos, después ¿no? fue magistrado. Él es de los Santos. Ah, Y él después, sí. O sea, cuando estaba Pedro Miguel y Blandón en la Asamblea. Pedro Miguel había también debate. es tremendo orador. Yo para atrás, me acuerdo de Willy Coché, Marcos Alarcón, que fue dirigente magisterial. Correcto. En aquella época. O sea, ahí se enfrascaban a debatir con argumentos. Hoy día es y el insulto, la falta de respeto, que tú eres un chiquillo, que no eres chiquillo, o sea, ¿esto qué es? Sí, Y no hay fondo, no hay... coherencia. Sí, las leyes, las discusiones son débiles. O sea, no hay otra manera de decirlo. Don Álvaro, gracias por haber venido. Espero seguir teniéndolo aquí. Yo lo invito. Cuando usted quiera. Usted no va a tener puerta aquí en esta oficina. Puede venir cuando usted quiera. Sigan al señor Álvaro Alvarado si no lo siguen, ya que él probablemente no tienen internet, si no lo están siguiendo, porque tiene más yo creo que cada vez que lo veo en Twitter tiene como 700,000. Tengo 800 en Twitter. Y tantos mil. Y en Instagram. Estamos llegando ya a los 800,000. En el canal de YouTube también tengo un canal de YouTube, Álvaro Alvarado. Es correcto. Superamos los 52,000 suscriptores, Ajá. es la palabra. Estamos en TikTok, pero estoy intentando hacer TikTok. Sí. No es fácil. Bueno, que pasa es que, como tiene tantos seguidores en sus otras redes, ya a lo mejor ya no lo ven no lo ven acá, ¿no? Pero... Y en la radio, evidentemente, en Radio Red todas las mañanas de 6 a 9 de la mañana, estamos allí con nuestro noticiero todos los días. Última pregunta. ¿Qué usted le recomienda a los jóvenes que están en la universidad y están pensando incurrir en el tema de generación de contenido, periodismo o lo que sea? Porque un camino es las televisoras, el medio tradicional y el otro es esto que usted hace ahora, ¿no? Usted que ha hecho las dos cosas a la vez. Mira, yo te voy a decir algo que quizás te va a causar risa. Cuando mis hijos, mi esposa y yo hablamos de qué van a estudiar,
lo único que les dije fue, no estudien periodismo. Estudien lo que quieran, menos periodismo, porque yo conozco el monstruo por dentro. Uh-huh. Y yo sabía que esto no iba para mejor. La situación no iba para mejor. Pero mi recomendación, y siempre se la doy a los muchachos que insisten en estudiar, es que traten de hacerlo, de hacerlo, pero no pensando en que voy a ser periodista para salir en televisión. No pensando en que voy a ser periodista para ir al salón de belleza, para vestirme bien, para... Que me dan ropa gratis. No. Si vas y decidiste ser periodista, es para que seas un verdadero periodista. Pero para eso hay que prepararse, para eso hay que estar informado diariamente. Tú no puedes tener a un presidente de la República enfrente. En estos días ponía el ejemplo, el jueves de la semana pasada. Le hacen una pregunta sobre el tema de los puertos y la siguiente tenía que ser la repregunta sobre el tema ante la respuesta importante que había dado el presidente. Claro. Y le preguntan, presidente, mucha gente importante ha venido al acto en el día de hoy. Digo, no ha leído nada de lo que está pasando en el tema de Panamá Ports. Entonces, si tú vas a ser periodista, tú tienes que estar informado. Nosotros aprendimos cuando llegábamos en la mañana temprano al canal, nuestro director de noticias era Julio Miller, a que teníamos que llegar a la mesa, a la reunión editorial diaria de asignaciones, con un panorama más o menos de lo que estaba pasando y proponer temas. Y al mismo tiempo, si te mandaban a entrevistar a alguien, ya tener claro más o menos lo que tú ibas a preguntar. Entonces, o a cubrir un acto, ya tú tenías claro más o menos lo que tú ibas a hacer. Pero tú no puedes ser periodista e ir a la calle con la mente en blanco a ver qué se me ocurre. Tú tienes que prepararte, tienes que tener las ideas claras para cuando vas a salir a la calle. Así que ese Sí, es el eso consejo. sobra ahora mismo. Eso sobra. Y eso sobra en todas las profesiones, ojo, nomás que el periodismo es lo que yo veo y las barrabasadas que dicen ahí, yo no me aguanto, yo sí se los digo en los comentarios ahí de una vez, eso está mal. Sí, está mal. Y eso te va creando una imagen. Se podrán disgustar, pero te va creando respeto de parte de tanto empresarios como políticos, la ciudadanía te ve con respeto. Claro. Pero si tú eres chabacano, ¿qué respeto te vas a ganar? Hasta en la forma de vestir, no necesariamente tiene que ir en saco y corbata, pero si tú vas a la presidencia de la República, oye. Sí, hay que llevar un protocolo. Exactamente. Entonces, creo yo que si decidiste ser periodista, asume el reto con hidalguía, prepárate bien, infórmate. No es que te vas a leer hasta la Biblia o el Quijote, pero por lo menos anda ahora con tanto acceso a la inteligencia artificial. Hazme un análisis de tal cosa para revisarlo, dame información sobre tal cosa, o sea, y te la dan, y te la da resumida, que te da una idea, Sí. un pantallazo de lo que está pasando. Tienen que leer, o sea, eso es para todo, o sea, hay que leer, hay que, digo, yo no soy periodista, yo soy un financista que hice una agencia y ahora soy youtuber. Pero tienes un escenario... Pero me gusta leer. Claro de lo que está pasando en el mundo. Y lo explico, y entonces hay cosas que yo dije, man, o sea, yo comencé a explicar estas cosas porque yo decía, pero se las explicaba a mis amigos, se las explicaba a mi esposa, no sé, a mi mamá. Dije, oye, no, mira, esto es así, 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 esto funciona así. Ok. Entonces dije, bueno, voy a hacer uno que dos videos para ver cómo te va. Cómo me va. Y bueno, pues la gente dice, oye, explícame esto, explícame lo otro. Porque trato de explicárselo como si fuera una persona de a pie que no conoce. Y ojo, no tiene que ser una persona educada. Yo le puedo preguntar a un amigo mío, doctor cardiovascular, amigazo mío, y él no sabe cómo funciona a lo mejor cierto tema financiero, cómo funciona, porque ese no es su área. O sea, hay que explicarle a la gente como si fueran niños, literal, ¿no? Porque no todos sabemos eso en específico. Pero sí, así que gracias por haber venido, don Álvaro. Gracias a usted.
Hasta la próxima, gente. Chao. Gracias, chao.